Comentarios. Aprovecho a saludar a Hugo Melgarejo, nuestro amigo de Resurgir Cultura Política, una escuela de formación política que viene trabajando también arduamente. Suelen hacer los jueves alrededor de las 18 horas unas charlas, unas conferencias muy interesantes. Los invitamos a todos los que estén interesados. Es un trabajo muy, muy encomiable que están haciendo los amigos de la Escuela de Formación Política Resurgir. Y Hugo te pregunta o comenta, a ver, déjame ver un poco más en detalle. Dice, a ver, permiso, acá dice, creo que había una previa, a ver, acá está, dice, hace una referencia, esperen que me ordeno porque esto no es fácil, ahí está. Cuando vos mencionabas la cuestión de Vox y los debates políticos, decía, muy bueno cuando Rocío Monasterio invita a irse a Pablo Iglesias del debate televisivo. Claro, vos creo que lo mencionaste en algún momento, Roberto, sí, Iglesias le pedía que se pronunciara en contra de las amenazas recibidas y ella le exige que haga lo mismo ante los ataques del comunismo y los etarras a Vox. Bueno, es un comentario al pie de lo que vos comentabas, Roberto. Y después, un poco más adelante, Hugo mismo, cumplo con Hugo Melgarejo, y leo su comentario y aquí algo más, que dice que el teniente general Perón incorpora una nueva bandera en el modelo argentino, el nacionalismo cultural. Justamente, sí, en el modelo argentino para el proyecto nacional, el general Perón habla sobre el nacionalismo cultural y dice que debemos regresar, a ver, ya está por aquí, esperen que se me fue para... esperen que... Está por acá, debemos regresar al... esperen que ya estoy por acá. Acá está. Sí, perdón. Al universalismo munidos de un profundo nacionalismo cultural. Sí, Perón habla de eso. Lo aclaro para leerlo correctamente. Sí, Perón habla de eso. Sí. Perón en su última etapa habla del universalismo y dice precisamente que debemos, volcarnos al universalismo, plantear el universalismo, siendo más nacionales que nunca, dice él, ¿no? Es decir, solamente desde una identidad nacional se puede ser universalista, porque lo que está de alguna manera fundamentando o estableciendo es una unidad, pero multipolar, donde no exista una hegemonía de una potencia, digamos, o de una lucha entre potencias que no ajenas a nosotros, ¿no? Esta es la cuestión. No nos olvidemos que nosotros hoy estamos imbuidos de la globalización y del neoliberalismo o del pensamiento, cierto pensamiento que yo no definiría tanto como neoliberal, único, es decir, un pensamiento que abarca todo el planeta y establece una forma de vida. Ahora, cuando aparece algo que lo descoloca, como el virus, no saben qué hacer. Porque el virus, ¿qué es el virus? Es la ley biológica inexorable. Cuando uno altera la ley biológica inexorable, pasa lo que pasa. Bien. Yo no quiero, hay todo un tema filosófico también que hay un artículo mío sobre el tema también, ¿no? Preludio para una filosofía inmunitaria. Bien, acá tenemos otra más. Ahí, mientras voy buscando la próxima pregunta, Ariel Hartlich, el amigo Ariel Hartlich, ya ha trabajado mucho el tema de la identidad también, por ahí en algún momento puede hacer algún comentario. Ahí quería comentarles, o acercarles el comentario. Pablo Lodiácono dice algo muy interesante. Seguramente mientras vos ibas exponiendo, Roberto, Pablo iba pensando esto, asociaba a lo que vos exponías en torno al justicialismo, movimiento identitario y demás. Si se tiene que ver esto que vos planteabas, de alguna forma, con el romanticismo que se plantea desde ya de los tiempos de Sarmiento. Sarmiento era un romántico, ¿no? Un romántico del siglo XIX, pensando desde la identidad que se va forjando desde los inicios mismos de la Argentina, ¿no? ¿Vos le encontrás alguna conexión, Roberto, a algunos elementos del pensamiento identitario, tal como vos lo planteaste, con el movimiento romántico del siglo XIX, el movimiento decimonónico en Argentina? El movimiento romántico
movimiento romántico aparece como movimiento, vamos a llamarle literario, 1810, 1820, 1830. Lo interesante es que el pensamiento, el movimiento romántico, en filosofía es el idealismo alemán. También se conoce como romanticismo alemán, que es el idealismo alemán. Digo para entroncar lo de Sarmiento, ¿no? Es decir, es muy interesante la pregunta, porque, a ver, una de las características que tiene el movimiento romántico, tiene dos características el movimiento romántico. Si hay alguna profesora o profesor de literatura, podrá extenderlo más. Una, la vuelta ya no al mundo clásico, sino a la Edad Media. El héroe medieval. El ejemplo más acabado es Ivanhoe. Y otro, la vuelta al cristianismo. Es decir, un cristianismo fuerte, un cristianismo espiritual, digamos, ¿no? Y cierta predilección por, digamos, el mundo de los muertos, por llamarlo así. Ustedes saben que Espronceda, el famoso poema de Espronceda, ¿qué es? Espronceda es un tipo que le canta a la novia muerta. Los tipos iban al cementerio a hablar con la novia, que se acaba de morir, pobrecita, joven, ¿no? ¿Esto qué quiero decir? El movimiento romántico en Argentina, yo creo que Sarmiento no lo incluiría dentro del movimiento romántico. Es muy interesante. ¿Dónde lo ubico allá Sarmiento desde el punto de vista intelectual? Ustedes saben que el movimiento romántico, ¿quién lo encabeza acá? El movimiento romántico lo encabeza Echeverría. Es de Cuneo y Echeverría es un ciudadano del mundo. Él viene a la Argentina, se considera un ciudadano del mundo, viene de Francia, vestido al mejor estilo francés. Sarmiento, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde ponemos Facundo? 1845 Facundo, ¿no? ¿Dónde ponemos? Porque es muy interesante porque Sarmiento es un gran conocedor de las teorías que están pasando, antropológicas, que están pasando en Europa. Por ejemplo, ¿dónde colocamos conflictos y armonías de las razas de América? ¿En el romanticismo? Tengo mis dudas. Facundo, ¿dónde lo ponemos? ¿En el romanticismo? El que está influenciado por Carlyle. Es una influencia de Carlyle eso. Que Carlyle es un historiador, digamos, romántico, si se quiere. ¿Perón tiene que ver con esto? Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con esto, porque la formación de Perón es distinta. Perón es un hombre que se forma en el racionalismo militar de su época. En el concepto, no es un concepto romántico el concepto de nación en armas. El concepto de nación en armas no es un concepto romántico. ¿Sí? Y el problema de la identidad, que puede tener una condición de tipo romántica, acá está en juego otras cosas. Acá el concepto de identidad es tan fuerte que tiene que ver con el origen ancestral. ¿Cuál es? Toda cultura, como toda comunidad, se funda en el intento de encontrar un origen ancestral. Toda gran cultura se hace una estirpe a sí misma. Cuando los mexicas, es decir, los aztecas, invaden México y van tomando a todas las culturas, a todos los pueblos que van conquistando hasta llegar al centro de México, Tenochtitlán, se inventan, ¿qué es lo primero que se inventan? Se inventan una estirpe. Cuando el movimiento identitario establece justamente el intento de establecer una identidad ancestral, lo está afincando en la India originaria europea, indogermánica. Por eso su vocación, por eso su gusto por las runas, ¿no? El gusto por las tradiciones indogermánicas. El movimiento identitario es anticristiano, quiere ser neopagano, que no es un tema menor. No va a tener una gran repercusión, digamos, ¿no?
pero por lo menos formalmente, simbólicamente se presenta así. Es decir, volviendo, ¿cuál es, cuál es la impronta de Sarmiento cuando Sarmiento lo que pretendía, como lo pretendía también Alberdi, era romper con España, pero claramente lo dicen, y vincularse con Inglaterra, y vincularse con Francia, que era el sumum de la cultura, que es lo que ha hecho Inglaterra siempre. ¿Cuál es el gran mérito que tiene Inglaterra? Siempre romper las tradiciones de otros pueblos, digamos, por influencia masónica. Los masones en Argentina son todos separatistas, todos separatistas. Se atribuye la emancipación americana, pero para separarse de España, para supuestamente vincularse con Inglaterra, que fomentaba el separatismo, como lo fomentó toda la vida. Entonces, nosotros venimos, no le quiero achacar a Sarmiento o Alberdi o a la generación del 80 nada, es decir, no es un achaque, digamos, pero me parece que lo interesante que tiene el peronismo frente al movimiento, si usted quiere, romántico liberal después de la caída de Rosas, es esto. Perón es un hombre ancestral, aunque parezca mentira. Digo, ancestral, ¿qué quiere decir? Es un hombre que tiene dos raíces, una raíz ancestral americana y una raíz europea, él en sí mismo. Y no deja de ser moderno, ¿eh? Es un cartesiano, él lo dice claramente. Yo sigo el método racional de René Descartes, que se fundó hace 400 años. Es un cartesiano. Todo su pensamiento es de alguna manera cartesiano, pero nunca dejó de ser un hombre profundamente ancestral. Esto nosotros, imagínense, porque esto tiene que ver con qué, esto tiene que ver con la matriz, sobre todo después lo que hace Gramsci, pues tiene que ver, el movimiento identitario también estudió Gramsci. El movimiento Gramsci, de alguna manera, le pega o le quiere pegar a todo aquello, para establecer el sentido común, a todo aquello que representa lo propio de un pueblo, lo que representa un pueblo. ¿Qué le pega a Gramsci? ¿A quién le pega Gramsci en Italia? Al catolicismo. Mientras Italia siga siendo católica, es imposible la revolución. Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante la metodología de Gramsci. Cuando sabemos muy bien que Latinoamérica, América, Hispanoamérica, como quieras llamar, es un país de fe católica, culturalmente hablando. ¿Qué hicieron los movimientos pentecostales en la década del 80? Sino destruir la influencia de la fe católica. Esto hay que recordarlo, que hay gente muy joven, obviamente, pero hay que recordar este tipo de cosas. Para saber bien cómo yo defiendo mi identidad. No la podemos defender a la manera europea, como la pretenden, porque en verdad el movimiento identitario europeo lo que quiere es evitar, por ejemplo, quiere evitar justamente eso, el multiculturalismo, quiere evitar la globalización, quiere evitar la inmigración, quiere evitar esas cosas. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que evitar? ¿La influencia de qué? ¿Del neoliberalismo anglosajón? Esta es la pregunta. ¿Cuál es nuestra identidad? De las teorías, ¿cuáles teorías? De las teorías de la construcción social, que nos baten el parche y nos taladran la mente y el oído todo el día. Todo es una construcción. No, señores, no todo es una construcción. Así hay que decírselo. No todo es una construcción. Y pegarle a la teoría crítica, pegarle a la filosofía analítica, pegarle a la teoría de la construcción social, pegarle. Quienes nos dedicamos más a la filosofía, pegarle. La teoría crítica, hay que pegarle a la teoría crítica y a la filosofía analítica. Pegarle. Abiertamente. Y buscar la raíz en la tradición filosófica, metafísica o no, esto obviamente siempre queda abierto, en una sociedad, en un mundo ya planteado justamente al mismo tiempo la posmodernidad. Porque estamos en una etapa posmoderna, postcolonial, poshumana. Postmoderna, postcolonial, poshumana y postmetafísica. Ahora hay que remarla después. No sé si esto se comprende, esto yo lo digo así tipo flash, pero es duro el tema. El tema es duro. Estamos tratando al mismo tiempo, no nos olvidemos que todo el sistema de organización del trabajo futuro, ¿no? Por ejemplo,
para ver cuáles son las derivas de todo esto. La influencia de estos muchachos, del pensamiento de esta novela, de esta mujer, ¿cómo se llama? Ayn Rand. Cosas más aburridas, el famoso tema sobre la defensa del capitalismo. Un libro más aburrido no puede existir. La rebelión de Atlas, que estudian estos muchachos. Digo, no hay cosa más. Ahora, no es lo mismo, porque hay otro tema interesante, no es lo mismo Ayn Rand que Leo Strauss. Hubo una relación entre Leo Strauss, ahora que también se habla de Leo Strauss, que fue un gran profesor. Digo, hay que conocer estas cosas, digamos, ¿no? Pero más de fondo. Si uno no lee a Ayn Rand no pasa nada. Pobre porque pretendió ser una gran novelista. No lo fue. Pero Leo Strauss sí fue un gran filósofo. Y Leo Strauss es el que ha fundado justamente el movimiento reaccionario antiprogresista. Digamos, por alguna referencia, digamos, más de tipo conservadora, si cabe. Que fue un gran profesor, Leo Strauss, y un gran escritor. Leo Strauss, un gran discípulo de Heidegger, estudió con Heidegger. Tiene su famosa tesis doctoral sobre Hobbes, que es un libro espectacular. Es un libro espectacular. La filosofía política de Hobbes es un libro espectacular. Digo, este es el punto donde nosotros nos encontramos, ¿no? Si no, viene la lata. ¿La lata qué significa la lata? Nos viene enlatado ya el modelo, nos viene enlatado ya la matriz, y nosotros repetimos como loritos. Pero hay que pegarle sin asco. Teoría crítica, filosofía analítica, teoría de la construcción, pegarle. Porque si no nos van a hacer la cabeza. Y entre otras cosas, una de las cosas justamente es la imposibilidad de construir una identidad. Hay un movimiento anti-esencialista, antifundacionalista, un movimiento, digamos, antidentitario, contra la identidad, tipos como la Clau, en su momento, tipos como esta mujer, la mujer de él. Hay que pegarle, pero sin asco. Y le hacen el bocho al pobre muchacho que van después a la universidad. El otro también, Torcuato Di Tella en su momento. Digo, esta es la lucha cultural desde el punto de vista de las ideas. Pero hay que estudiar a fondo, digamos, estas ideas. En Europa las tienen ya cocinadas, este tipo de cosas, porque vienen de otra formación, son tipos de una alta formación. Nosotros, lamentablemente, no somos un país ilustrado en el sentido técnico de la cuestión. Somos un país bárbaro. Que reconozcamos, somos un país bárbaro. No tenemos la mente formada como la pretendió Alberdi. Alberdi pretendió la formación de la razón a nivel ilustrado. El famoso programa de filosofía, ¿no?, que hizo para el colegio uruguayo. Nosotros no estamos en esa línea, somos todavía bárbaros. Y la barbarie, como decía Kusch, la barbarie también seduce, ¿no? La barbarie también seduce. No sé si yo creo, por lo menos que nos vayamos, si se ha entendido la cuestión. La cuestión tiene esta profundidad desde el punto de vista de las ideas. Y el gran bagaje que nosotros tenemos es la defensa del peronismo y la difusión del peronismo. Una cuestión bibliográfica. Por aquí, Lilian Fernández, que nos suele acompañar en las actividades de Argeo 21, dice, ¿dónde conseguimos el artículo mencionado recientemente? Y acá, yo ya sé, a ver, para ver si me da definiciones acerca de cuál es el artículo, no sé si, a ver, me dio alguna definición. Vos hablaste de un artículo, en algún momento. No, yo hablé de un trabajo. No sé si era tu artículo. Yo hablé de un trabajo sobre la migración, que lo estoy haciendo, y hablé también de un trabajo sobre la filosofía, lo que yo llamo la filosofía inmunitaria. Ajá, sí. Eso está publicado en Chile y está publicado en España. Y entiendo que Nomos la va a publicar en Argentina.
Así Perfecto. que Bueno, eso lo dejaríamos para Nomos cuando se publique. Pero esto a diferencia de... ¿Ustedes se acuerdan que había una vieja propaganda de un botín que se llamaba Sacachispas, que la hacía el ratón Ayala, que era un gran jugador de la selección, que le decía en Europa no se consigue? Bueno, bien. acá en Europa se consigue, el libro se consigue, ¿no? Con Gracias esa, al trabajo de la gente de Nomos. con esa referencia histórico-publicitaria, acabamos de caer todos en la cuenta que estás en el grupo de riesgo de COVID. Claro. Roberto. Son cosas de... Sí, sí, es cierto. Éramos pibes. Ya me empadroné, para el pinchazo, ya me Bueno, empadroné. bueno, acá tenemos Gabriel Arroyo, te agradece muchísimo. Ah, y hay una pregunta del amigo Cañete, no la quería dejar pasar porque él siempre está acá firme en todas las actividades que hacemos. Es en relación a Heidegger, ¿no? A ver, la voy a tratar de leer de la forma más sintética posible. ¿Cómo, te pregunta, ¿no, Roberto, cómo en estos tiempos de tantas grietas aplicamos a Heidegger con su Dasein, ¿no? Del ser ahí, en la búsqueda de identidad, cuando el individuo se olvidó de ser y nos sometemos al dominio de las cosas, o bien de los medios de comunicación, que acrecienta esta fractura de la sociedad contemporánea, ¿no? Para decirlo en dos palabras, en verdad, digamos, si yo tuviera que decir alguna referencia a la identidad, bueno, está el famoso trabajito de identidad y diferencia, ¿no? Él trabaja el concepto de mismidad, la diferencia como idem, como mismidad. Pero si yo tuviera que referirlo al Dasein, al ser ahí, yo diría la existencia auténtica, esa diferencia que hace Heidegger entre existencia auténtica y existencia inauténtica. La existencia auténtica es de alguna manera un volver sobre sí, ¿no? Una identidad. Y su referencia al ser. El hombre es el pastor del ser. El hombre es en la medida de que está en la vecindad con el ser, ¿no? Carta sobre el humanismo también, ahí, a los que tienen interés. Carta sobre el humanismo. Es clave, es tan importante como Ser y Tiempo. Carta sobre el humanismo. 1947. No sé si la han leído, pero es recomendable. La edición de Alianza que se puede bajar de internet. Está muy bien traducida. El tema del humanismo. ¿Nosotros tenemos que defender una cultura humanista o no tenemos que defender una cultura humanista? Y humanismo no se refiere solamente al humanismo de cuño cristiano, como dicen, bueno, el humanismo que es el amor a la humanidad, no es el amor a la humanidad, es la defensa de una vida verdaderamente humana. ¿Qué significa una vida humana? ¿Qué significa vivir como un humano? ¿Y qué importancia tiene la formación para esa vida humana? Desde Cicerón hasta acá, ¿eh? Desde Cicerón. Por eso el peronismo está en el orden del buen vivir. El viejo ideal griego, el viejo ideal estoico, el viejo ideal de Platón. Por eso justamente Alain de Benoist, digamos, discute con Dugin, porque Dugin, digamos, en la referencia al Dasein, si uno lo lee, bueno, digamos, lo usa un poco, digamos, como, no digo que un poco a la ligera, como si fuera, ahora, a un francés formado como Alain de Benoist, que conoce perfectamente lo que es Heidegger, quién fue Heidegger y que estudió Ser y Tiempo, uno no tiene que esmerarse, digamos, en hablar de Heidegger sobre el Dasein. Pero es una discusión que también hay que darla. Bien. Dasein, ser ahí, esto ahí. ¿No? Hay que dar esa discusión también. Esteban te pregunta, Roberto, o hace un comentario. Estoy de acuerdo con Roberto en cuanto a la actitud a adoptar frente al panorama ideológico filosófico reinante. Creo que la mayor virtud de los pensadores de la nueva derecha es la de sacudir precisamente los lugares comunes por los que estamos sofocados y hacer espacio para que podamos elaborar nuestro propio pensamiento, no volviendo a repetir fórmulas heredadas, sino pensando desde el presente en respuesta al contexto actual. Este es el comentario que hace Esteban Montenegro. Lo que decís vos, Esteban, tiene que ver con el valor metodológico de la metapolítica. El valor metodológico de la metapolítica significa
estudiar los antecedentes culturales que preceden, dominantes, para justamente tratar de encontrarles cuál es el propósito por el cual se han construido y cómo se han construido, ¿no? Y que de alguna manera influyen en la política. Es una de las formas de interpretar la metapolítica. Metapolítica tiene ese sentido, es decir, una de las tareas intelectuales sería que no es la deconstrucción de, no es la simple, no es la deconstrucción, no es la deconstrucción de Derrida, es otra cosa, ¿no? Sería ese encontrar, es decir, encontrar un análisis, una actitud analítica, hermenéutica, interpretativa de los principios que subyacen en, digamos, el discurso cultural imperante, que influyen en la política y que hacen que la orientación política donde tengo que ir, en vez de ir a donde tengo que ir, voy para otro lado. Si voy a donde quiere esa estructura cultural, que no es culpa de la cultura, sino de la culpa. En verdad lo que importa es la matriz que está ahí, por eso es metapolítica, va más allá de la política, por ejemplo, esos textos. Porque otro de los planteos culturales que tenemos es el famoso tema de lo igualitario. El problema de la igualdad, es decir, de la igualdad y el gregarismo. O una nueva forma de decirlo colectivo, es decir, la comunidad no es el gregarismo, ni la comunidad es el colectivo. Porque el colectivo es una forma individual de referirse a una minoría. La comunidad no es una minoría. ¿Se entiende? Entonces, el problema central de lo que es, digamos, eso se usa, a ver, esto no es invento nuestro, se usa en la filosofía, Peter Lothar la usa el término, porque es un término que circula, ¿no? Pero el planteo del estilocratismo radical, en verdad, tiende justamente a oponerse, ¿qué? A oponerse al igualitarismo. Por eso justamente lo acusan de, bueno, de tipos de aristocráticos, que además algunos vienen de la aristocracia. Es decir, no es lo mismo plantear la igualdad que el igualitarismo. No es lo mismo. Y cuando uno quiere hablar de la igualdad, resulta que está hablando de otra cosa distinta. Ojo con esto, ¿no? Por eso, igualdad, igualitarismo, gregarismo, comunidad, comunidad organizada, relación entre persona y comunidad organizada. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Esta es una discusión. Porque se habla de la igualdad, pero, o del igualitarismo de la igualdad, de lo igualitario. ¿Pero qué es lo igualitario? ¿Qué quiere decir igualitario? Entonces después se mezcla todo. Uno habla del individuo, otro habla del colectivo, uno habla del mérito, otro habla de no sé de qué habla. Se mezcla, es una enorme confusión de todo. Pero no planteaba la relación entre la individualidad, decía él, y el nosotros, el yo y el nosotros, o la individualidad y la comunidad organizada y la comunidad. Pero ella lo planteó muy claramente, digamos. Muy claramente. En cambio, en vez de abrevar en esa fuente, que sería nuestra fuente, nuestro punto de abrevar del pensamiento racional, por decirlo así, político, más elaborado, bien nacional, le abrevamos cualquier cosa, decimos cualquier cosa. Porque después, ¿quién gana la partida? Martha Nussbaum, que lo único que hace es promover el cosmopolitismo. Es decir, Martha Nussbaum trabaja para el cosmopolitismo globalizado y es la que enseña moral, porque estudió a los clásicos. Y todos los pibes leyendo eso. Y le dan premios, todos los premios. No. No. Por eso justamente el movimiento identitario se opone a eso. Porque si no es otra forma de cosmopolitismo. Que era el viejo cosmopolitismo del ciudadano del mundo, como decía Echeverría. No, yo nación, yo soy el ciudadano del mundo, digo. No va eso. Que es el viejo problema de los estoicos o de los cínicos, ¿no? La polis y la cosmópolis. Entonces es muy importante la literatura que yo leo. Es muy importante. Porque si no, ¿qué vamos a defender? ¿Qué vamos a defender? El cosmopolitismo de Martha Nussbaum. ¿Qué vamos a defender? Vamos a defender el neopragmatismo de Richard Rorty, que dice claramente que lo más importante que puede pasar al hombre es que siga su deseo y su voluntad y haga en el mundo su querer. Y que la filosofía es un problema de espacio privado y no de espacio público. El espacio público es el mercado, digamos. Ojo con esto. Para traer también a esta cuestión,
No, verdaderamente bueno, muchas de estas cuestiones filosóficas, no es lo que profundizo ni estoy bien en todos estos temas, pero sí escuchando lo que me traía esto del esencialismo, ¿no? Me traía a la idea, en las cuestiones que se planteó ya en el siglo XX, en la definición del espacio americano o latinoamericano, con toda la corriente del arielismo, ¿no? Y que retomaban toda la cuestión de Renan a ver, y lo buscaban más desde un espiritualismo, desde un tema, bueno, más de buscar una esencia de lo latino frente al anglosajón y el tema Enrique este Rodó. ¿eh? El de Enrique Rodó, Rodó. claro, de Rodó. Gran escritor. Gran Sí, escritor. sí. De Rodó, y no, y con el tema del Ariel, ¿no? De Así es. tomar la imagen o la metáfora de la tempestad Así es. de Jesper. No, me vino a la idea en esta contradicción que cuando se da la Revolución Cubana, porque estaba todo el tema del Calibán, y entonces Ariel, que era el genio del aire, el depositario de todas las virtudes, y Calibán era la bestia que, es Así más, es. que en la obra de Shakespeare era el espacio latinoamericano, o el espacio americano que merecía estar esclavizado por lo monstruoso que era. Ahora Exacto. bien, Exacto. cuando se da la Exacto. Revolución Cubana, Fernández Retamar retoma, que fue director de Casa de las Américas y demás, retoma esta discusión y pone en primer valor al Calibán, ¿no? Y hace el libro, o sea, todo Calibán, y enfrenta la idea, vamos a decir, esta esencialista de Rodó, que iba más a lo etéreo, a lo puramente estético, a la identidad o a la o buscaba en la imagen del Calibán la reivindicación de las masas, ¿no? O sea, buscar la identidad o definir la identidad latinoamericana a partir no de estas cuestiones etéreas y estas cuestiones meramente estéticas que buscaba Rodó, sino a partir de la definición y del carácter del propio pueblo. Y en eso, justo mientras hablaba, busqué una frasecita de un trabajito que había hecho, justo me recordé también, y esto, bueno, para aportarlo al debate, ¿no? Que es de Rodolfo Kusch, que, bueno, en los 70 definió la cultura en su trabajo Antropología Filosófica Americana, y dice, cultura no es solo acervo espiritual, que el grupo brinda a cada uno y que es aportado por la tradición, sino además es un baluarte simbólico en el cual uno se refugia para defender la significación de su existencia. Sí, sí. Cultura implica una defensa existencial frente a lo nuevo, porque si careciera uno de ella, no tendría elementos para hacer frente a una novedad incomprensible. Agregando que, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo. La cultura no habría que tomarla solo como un acervo, sino también como una actitud, de tal modo que pudiera llenarse con elementos no tradicionales, incluso con referencias simbólicas halladas en el momento, que hacen una diferenciación frente al interlocutor y que adquieren en el momento del diálogo el valor de pautas culturales con las cuales uno se define frente a él, ¿no? O sea, que en este aspecto me parece que lo que propone Kusch, al menos bueno, en este texto, es algo más, o sea, que tiene que ver no tanto a la esencia, sino también en cómo nos relacionamos. Define la cultura más desde lo relacional, ¿no? Desde la interacción con el otro, o en parte. Pero lo interesante que dice Kusch es evidentemente que es una forma de asumir, digamos, la constitución existencial. La constitución existencial, vos la podés entender en términos existencialistas o vos la podés entender
como la vida concreta de los pueblos. Es decir, los pueblos tienen una vida concreta, y esa vida concreta, y como asumen su vida concreta, es la cultura que hacen. Pero una cosa es asumirla en una posición, por eso existencial significa acá puesto en el mundo, es estar en el mundo haciéndose, siendo lo que se es. O sea, existir es ser lo que se es. Vivencialmente, estando en un estado vivencial. Es cómo vivo yo el mundo. Como vivo yo el mundo, al mismo tiempo los pueblos que tienen. Los pueblos tienen una cosmovisión del mundo. Vivir significa hacerse una cosmovisión del mundo y vivirlo. Esto es la cultura. Si no, evidentemente, eso para distinguirlo de lo que sería la alta cultura que tiene. La alta cultura tiene relación con el hombre ilustrado, que es el modelo moderno de la modernidad, digamos, siglo XVIII, más tardía. El hombre racional. Frente a la ilustración está la otra cultura. Por eso ese acervo calibánico, por llamarlo de una manera, dionisíaco, del pueblo latinoamericano, del pueblo como tal, también es interesante de explorar. Ese mundo instintivo, ese mundo bárbaro instintivo, profundo, vital, porque fundamentalmente, ¿qué es? Justamente, por eso se lo llama monstruoso, se lo llama bárbaro. ¿Por qué? Porque es vital a un punto tal que no se deja de alguna manera dominar, inhibir, se dice ahora, inhibir por los principios racionales. ¿Para qué está la cultura? Justamente para inhibir la fuerza monstruosa. Ahora, ¿qué pasa cuando los pueblos tienen una fuerza vital a tal punto tal donde los principios de la razón no pueden manejarlo? No pueden inhibirlo. Eso es la barbarie. Así se define la barbarie hoy. Pues esto es un tema muy interesante, porque ¿cuál ha sido el modelo? El modelo cultural, es el modelo racional ilustrado, por decirlo de una manera, ¿no? Que impera, traído digamos, de la cultura ilustrada europea. Por eso no podemos ser ilustrados nosotros. ¿Por qué no podemos ser ilustrados nosotros? Porque ese fondo vital, instintivo, pulsional, no ha podido ser doblegado por los principios de la razón. Y la razón funciona de otra manera. Ahora, puede haber una cultura y una educación donde no cultive y forme la razón. Es un problema. Es un problema. Estoy de acuerdo con lo que vos planteás. Estoy de acuerdo con esa postura de Kusch. Por eso, ese campo de lo salvaje, eso que se llama salvaje, brutal, que eso, ¿saben cómo se llama? Se llama inhumano. Eso lo trata Heidegger. Ese costado de la barbarie salvaje, lo llama Heidegger inhumano y no sabe qué hacer con ese costado. Es muy interesante, carta sobre el humanismo. Es muy interesante. Eso que se le puso como inhumano, el costado inhumano. Por eso la cultura humanista plantea ser humano o ser inhumano. Por eso la violencia. Es muy interesante eso que vos planteás. Sí. Por eso no está terminado. Hay una cuestión que ya, bueno, también el siglo XIX que Martí planteaba, que me parece que va en esta línea, que es en José Martí, ¿no? Sí, claro. Cuando en el trabajo que hace, que es cortito, Nuestra América, y que él se opone a la cuestión esta de civilización y barbarie, y plantea la cuestión, no es entre civilización y barbarie, sino entre el erudito, foráneo y el hombre natural, ¿no? Y reivindica el carácter del propio pueblo latinoamericano, ¿no? Bueno, Aquí le habla de Nuestra América, ¿no? Bueno, todo eso es lo interesante. Porque también está digamos, el erudito, digamos, de falso, o sea, artificial. Sí, pero está muy bien eso. Eso es un tema, a mi entender, Ariel, que no está resuelto en Latinoamérica. No está resuelto. Ahora, la pregunta es, nosotros como pueblo, como pueblo, ¿podemos elevarnos a las formas más altas de la vida humana? Sí. Y eso significa el dominio de las fuerzas pulsionales más la formación de la razón. La pregunta es cómo y con qué, digamos. Para no estar en ese estado natural de barbarie, como si fuéramos, natural, como si fuéramos, qué sé yo, el hombre primitivo, el hombre todavía Pithecanthropus, por decirlo así, ¿no? Bueno, es toda una gran discusión esa. Es toda una gran discusión, que hoy se llama globalización. Se llamaba ilustración, en la época de Sarmiento. Por eso la discusión si es un romántico o no un romántico es interesante.
Pero, a mi entender, Sarmiento está en otra línea de pensamiento, ¿no? Que es del lado de la civilización. Es decir, Sarmiento apostó del lado de la civilización. Y civilización para Sarmiento es dejar lo español. Lo español es lo bruto. Lo español es lo atrasado. El español, lo español es lo clerical. Por eso un perfecto anticlerical, como fue Eduardo Wilde, un perfecto anticlerical, la generación del 80, ¿contra qué le pegó? Contra el clericalismo. Y tuvimos un perfecto anticlerical como fue Eduardo Wilde, un escritor de primera. Un escritor de primera. Bueno, este es el problema a discutir. Porque si no, Ariel y compañeros, ¿qué se vienen? ¿Qué se viene? Ojo, ¿qué es lo que se viene? Los movimientos pentecostales. Esto hay que decirlo con todas las letras. Los movimientos pentecostales, que ya vinieron. Si no, fíjense lo que hacen en el norte. Entonces, ojo con estas historias, ojo con este problema, ojo con estas cuestiones. Y los movimientos pentecostales, que son derivados, digamos, derivados de la Iglesia Bautista, derivados del calvinismo, etc., es la forma de llamar a las religiones protestantes evangélicas norteamericanas. Ojo con esto. Lo que fueron las asambleas de Dios, ¿no? Las asambleas de Dios. En su momento, en la década del 80. No sé si seguirán, pero creo que sí andan por acá. Entonces, todo este problema, entonces, el trasfondo barbárico, pulsional, todavía no dominado. Yo le pongo un nombre a eso. El trasfondo de la influencia de la fe católica. La formación de la razón. Las matrices intelectuales y, llamémosle, filosóficas que nutren la forma de pensar actual. La constitución del sí mismo, la constitución de lo otro, la relación entre yo y comunidad. Estos son los problemas a discutir. Por eso nos da pie el pensamiento identitario, porque el pensamiento identitario, bueno, están en el mismo problema a la manera, obviamente, europea, a otro nivel, digamos. Ellos quieren basarse en la cultura indosánscrita, que tiene 5.000 años. Europa es descendiente y heredera del sánscrito, o sea, del hinduismo. De ahí fundan todas las otras culturas. Nosotros miren lo lejos que estamos. ¿De dónde viene a nosotros la cultura europea? ¿De España? ¿De Roma? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo reemplazamos por la cultura inglesa? Dejemos la cultura inglesa, por la cultura globalizada, por la cultura sartreana, más allá de Sartre, por supuesto. Esto es lo que los muchachos han difundido. Cuando digo los muchachos, son algunos intelectuales y algunos universitarios, profesores intelectuales, que están imbuidos con esta idea y se le meten la idea esta. Que no leen bien el problema del otro, no leen bien, no saben si es de Lacan, si es de Levinas. ¿Qué es el otro? ¿Es el otro de Levinas? ¿Es el otro de Lacan? ¿A qué otro se están refiriendo? Explíquemelo porque no lo entiendo. No lo entiendo. No saben, no se hagan problema porque no saben. No saben bien, digamos. Bien. Si no, es una mezcla. Si no, es como decir, Alain de Benoist que está tapado por Lacan. Pobrecito. Digo, pobrecito Lacan. Lacan no enseñaba en la universidad, ¿eh? Lacan me enseñaba sus famosos seminarios, los enseñaba en el Sanatorio Saint-Anne, Santa Ana, de París. Ahí daba sus clases. No fue a la universidad. No era profesor universitario. Y él quiso meterse en el grupo de Ronald Barthes, en el grupo de Blanchot, en el grupo de Vattel, en el grupo de Sartre. Y vos lo ves en la foto, está a un costado, no está en el centro. En el centro está Sartre y Simone de Beauvoir y ¿cómo se llama? Y Camus. Vos lo ves en la foto, que Lacan está en un costado. Más allá de conocer las tendencias del debate político, intelectual en Europa,
que hoy por la magia de la globalización está mucho más cercano de lo que solía estar en otras épocas, ¿no? Y va más allá de la adscripción a determinadas modas. Tarde o temprano estos debates van a permear el ambiente cultural académico y extraacadémico en nuestro país. Yo creo que un gran mérito del pensamiento identitario es justamente, más allá de las consideraciones que podamos hacer, los matices, las críticas, es cierto, como indicaba muy bien Roberto, que hay algunos pensadores que están cercanos a posiciones neofascistas, y tal vez el neofascismo lo más criticable que tiene hoy es cierta añoranza de un tiempo que ya fue, digamos. El fascismo, quedémonos tranquilos porque el fascismo ni el nacionalsocialismo tienen posibilidad de ocurrir nuevamente porque es una etapa concreta de la historia. Esto incluso lo dice un nacionalsocialista español, con incluso de armas tomar, como es Ernesto Milá, un hombre que pasó por ese ambiente, que encabezó incluso acciones de guerra terroristas, y tipo dice, no se preocupen porque no estamos activos, te lo dice el mismo. No va a volver. Claro. Entonces, pero lo importante del movimiento identitario, en su matriz más interesante, en su plexo más interesante, creo que es justamente reinstalar la cuestión de la lucha política por la idea. La idea. Creo que la modernidad nos ha aportado, dentro de algunas cuestiones negativas, a un elemento muy positivo que es instalar en el ágora política, en el espacio público de discusión, la lucha por la idea. Siempre la lucha política fue la lucha por la idea, ¿no? La idea con mayúsculas. Y el movimiento identitario hace un gran esfuerzo por reinstalar las ideas en el debate político de la Europa contemporánea. Nosotros solemos sufrir el avasallamiento cultural y político del determinismo económico. En la Argentina y en América Latina, pero particularmente en la Argentina, no se puede discutir otra cosa que no sea cierta visión bastante flaca y flácida del economicismo, ¿no? Y hay una cantidad de temas que tienen que ver con la lucha por la idea más allá de lo económico, que creo que si siguiéramos los caminos que han seguido los identitarios en Europa, haciendo las salvedades, todas las salvedades que hizo Roberto en relación a su pensamiento, creo que ganaríamos sin lugar a dudas en profundidad en el debate político, y en particular a quienes estamos de este lado del debate político, que nos enrolamos en el pensamiento nacional, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo del pensamiento nacional para actualizar la lucha política desde la lucha por la idea, ¿no? Que no es solamente la idea económica, ¿no? El pensamiento económico. Gran parte de lo que se juega de aquí en más por los destinos de la patria van a tener que ver justamente con la idea de cultura, la identidad y todo esto que planteó también Roberto Magliano en esta conferencia. Yo, tratando de unir cabos, Roberto mencionó el libro de Alain de Benoist, que ha sido publicado por Nomos, el libro de Alain de Benoist, que es Nosotros y los otros. Nosotros y los otros, lo citó Roberto en su conferencia. Y me permítanme leer algo muy breve, es un párrafo. Dice Alain de Benoist: cualquier reflexión sobre la identidad implica una investigación sobre las condiciones del surgimiento de este cuestionamiento, sobre el proceso que permitió a la cuestión de la identidad ser planteada por alguien o plantearse a sí misma. Entonces, yo pensaba, atando cabos, como decía, la cuestión de quiénes somos está siempre presente en el debate cultural argentino, por diversas razones, porque Argentina es un país que jamás pudo resolver su herencia precolombina, ¿no? Siempre nos sentimos ajenos a la misma América, a la condición de americanos, nuestros lazos con lo precolombino. Y después, cuando llegaron a las distintas corrientes migratorias, bueno, mientras uno construye una nación a partir del esfuerzo migratorio, es difícil reflexionar en torno a estas cuestiones, y es lo que es, digamos, ¿no? Entonces,
pensaba, digo, en el caso de Sarmiento, aquí se citó a Sarmiento, si es romántico o no romántico, dejemos eso en suspenso. Yo pensaba, el Facundo de Sarmiento también se puede pensar desde esta cuestión de, bueno, pensemos una identidad. Sarmiento se interroga en la primera parte del Facundo, que creo que son los capítulos más valiosos, incluso desde el punto de vista literario, que es siempre lo que se alaba de Sarmiento, ¿no? Su condición de gran escritor, y es como que es el primer gran ensayo literario de la Argentina, digamos, el escritor fundacional, ¿no?, de la tradición literaria argentina. Lo que busca Sarmiento es tratar de definir a su enemigo, a Facundo. Dice, ¿quién es este tipo? ¿No? Y empieza a relatarlo y hace una descripción. Que, ojo, está muy bien, porque creo que no era sonso Sarmiento, no era para nada sonso, y sabía que para poder combatir aquello que quería combatir tenía que primero describirlo, analizarlo, comprenderlo. ¿No? Comprender, hoy está mal decir enemigo, digamos, comprender al adversario. Y a tal punto lleva ese análisis que se termina convirtiendo, creo, esos primeros capítulos del Facundo en una cuestión identitaria. Y lo pone tan en cuestión al propio Sarmiento que no sé si recordarán alguna de las páginas de Facundo. Sarmiento casi lo termina admirando a Facundo. Porque descubre esa identidad oculta tras la barbarie, descubre parte de la esencia del ser argentino y lo pone en cuestión, y revela también un aspecto que los liberales argentinos no terminan de reconocer, que Sarmiento era un caudillo sin malón, ¿no? sin montonera, perdón, un caudillo sin montonera. Los fierros los ponían otros para el proyecto de Sarmiento, ¿no? Pero Sarmiento es un gran caudillo, sin montonera, y tan feroz y tan salvaje, o peor, mucho más salvaje que la peor de las montoneras y el peor de los caudillos. No vamos acá a dar detalles de las atrocidades que relató y fomentó y concretó el propio Sarmiento. Pero digo, la importancia, ¿no?, de la cuestión identitaria, en la búsqueda del sentido de nación, ¿no?, en la construcción de una comunidad que busca ser nación. Aún en aquellos que pusieron, que han contradecido, ¿no?, en alguna forma la idea misma de nación, aparece la pregunta por la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es muy sintomático que las corrientes liberales contemporáneas tengan un total desapego a la cuestión identitaria, en el caso de Argentina. Tanto estos personajes enrolados en el libertarianismo, el movimiento libertario, a veces algunos compañeros se interrogan, dicen, ¿qué pasa con estos tipos? Mirá cómo ganan espacio en las redes. Quedémonos tranquilos, porque si hay algo que jamás van a poder lograr, es religar con la cuestión identitaria argentina, ¿no? Porque no la piensan, porque no desean pensarlo, y porque están totalmente alejados, y ahí sí, en ese caso, es una cuestión de modas, en el mejor de los casos, o de intereses que responden a un proyecto foráneo. Bueno, quería decir esto porque me parecía que era pertinente en relación a algunas cosas que comentó Roberto, al texto de Benoit, que se los aconsejo, si alguien quiere profundizar en estas cuestiones, este texto de Nomos, ¿no?, de Nosotros y los otros, que están en el fondo editorial de Nomos. Me parece que la gran cuestión, es decir, el gran cuestionamiento que hace esta generación, la de Sarmiento, etcétera, no es exactamente, a mi entender, no es solamente o exactamente a lo indígena. El problema no es lo indígena. ¿Dónde lo pone el indígena? Tal vez lo pondrán en el último reducto, no sé. Habría que recordar. El problema es contra el español. Claro, el criollo. El gran problema que tiene esta generación, digamos, Echeverría para acá, para vincularlo con el gran movimiento literario, es contra lo español. El ataque es a lo español. Por eso cuando hablaba el otro día, estaba escuchando, el otro día no sé si era Marcelo Bullo, creo que estaba escuchando, o era acá, no me puedo acordar, el tema de la leyenda negra la cree Inglaterra.
¿Para qué? Para demostrar que el español es lo bruto, es la Inquisición. Para de alguna manera pensar que el único bastión, el único lugar de pensamiento que se puede instaurar, digamos, es el pensamiento inglés, o la forma, digamos, la forma de entender el mundo de los ingleses, que es la filosofía empirista. Entonces, digamos, el ataque central ha sido contra el español. Es contra el español. Por eso el replantear si yo me tengo que buscar a la hispanidad, no a la hispanidad, porque los españoles podrán ser europeos, europeístas, pro-norteamericanos como pretendió serlo Franco, etcétera, etcétera, pero los españoles nunca han dejado de ser españoles. Nunca. Ni van a dejar de ser españoles jamás. Y por más que le vendan lo del Al-Ándalus y todo eso, España es España. Ahora, nosotros siempre tenemos un problema. Nosotros siempre nos preguntamos por la identidad del argentino, la identidad del peronismo. Siempre estamos preguntando porque nunca queremos ser lo que realmente somos. Y porque existen matrices intelectuales que no lo dejan. Siempre, como la conquista de México. La conquista de México fue contra un emperador brutal, como era Moctezuma. Era un criminal. Un criminal. Ahora, si uno ve las series norteamericanas desde el túnel del tiempo para acá, los que mataron a los pobres indios son los españoles. Ellos no mataron a los Sioux cuando terminó la guerra, ellos conquistaron el oeste. Entonces, esta versión es la que nos viene trabajando desde hace rato. El país se hizo por los masones, según los masones. Si nosotros tenemos educación pública, es por eso de los masones. Como si no hubiera habido 300 años antes la escuela de los jesuitas, la escuela de los benedictinos, la escuela de los franciscanos y la Universidad de Córdoba, que era fundada por los jesuitas. Parece que todo empezó con la Ley 1420. Gloria de los masones. Entonces, no, así no, como dice alguien, así no. Esto ya se trabajó, digamos, esto ya lo hizo el revisionismo histórico, el pensamiento nacional, ya lo trabajó, no es invento nuestro. Lo trabajó con altísimo nivel, porque hubo grandes pensadores que ya trabajaron esto. Pero los españoles están reivindicando, por ejemplo, la leyenda negra. Todo de España es oscuro, brutal, codicioso. Todos son codiciosos. Los únicos codiciosos son los españoles. Ahora, los sajones no lo son. Que esa es la gran virtud que tienen los sajones, ¿no? We are the champions, son los campeones del mundo. Y tienen esa maravilla de venderse siempre así. Yo los admiro, ¿eh? Sí, sí. De venderse siempre como la maravilla del mundo. Y que no se entiende el mundo civilizado sin ellos. Los franceses son más oscuros. Los franceses les gusta más la parte maldita, como dice, ¿no? Vatel, ¿no? La parte maldita. ¿No? Les encanta la parte maldita, la cosa risqué, oscura, ¿eh? Sí, sí. Esa cosa les encanta. Sí, sí. Lo importante, mis queridos compañeros, es que nos vayamos de acá, ahora que vamos a cortar en unos minutos, con las ideas que esto haya servido para, por lo menos, movilizar, aprender 3 o 4 ideas y movilizarlas. Sobre todo en función, muchos serán docentes, muchos estarán o son profesionales o lo que sea, movilizar sobre todo las matrices intelectuales que nosotros usamos todos los días. Eso es lo más importante. Y poder distinguirlas, esto es lo más importante. En total, esto no se termina acá. Después, la próxima charla será otro que seguirá hablando de algún tema parecido y seguiremos hablando de esto permanentemente. Vamos a ir cerrando entonces, si les parece bien, si no tienen algún otro comentario. De todos modos, si alguien quiere hacer alguna consulta a Roberto, después de que rebobinan todo lo que aquí se charló, y lo que expuso notablemente Roberto, pueden hacerlo llegar por el mail de ARGE, Escuela de Formación Política, ahí ya lo tienen, yo lo repito, acá lo pongo por el tema del certificado, pero si
nos quieren hacer llegar alguna otra pregunta. Acá estoy compartiendo también el texto que nos dejó Hugo Melgarejo sobre Nietzsche, ¿no? Sobre el aristotelismo radical. Y acá les dejo también el correo de Arge, escuela de formación política @gmail.com, si quieren hacernos llegar alguna pregunta. Incluso hasta varios compañeros han hecho sugerencias de temas, de cuestiones a tratar, ¿no? Pero por lo pronto ya tenemos el próximo martes una nueva conferencia dentro de este ciclo de política y economía, política y pensamiento y política. Bueno, si no hay mucho más para decir, entonces, si no hay ningún otro comentario, las últimas palabras, Roberto, para despedirte y después hago el cierre. No, simplemente agradecerles a los compañeros la presencia, y que estamos a disposición. Esto lo vamos a seguir después, sea por esta vía o por la vía que habló Gabriel. Cualquier duda, cualquier cosa, seguimos en discusión con este tema. Bien, bien, bien. Bueno, entonces ya nos vamos despidiendo. Agradecerle, ahí está Beto Arcucci, que siempre nos ha seguido, están acá desde un compañerazo del sur bonaerense, ¿no? Silvana Kerichi de Chaco. Estamos muy contentos porque nos hemos federalizado últimamente. Bienvenido sea. Hay una realidad más allá del AMBA. Y así es. Nos gusta mucho contar con ustedes. Ahí está, bueno, Ariel Harley, que es un hijo directo del AMBA, pero no importa, lo felicitamos igual y le agradecemos. Emiliano, gracias por la mano que das siempre con estos temas. Ahí el amigo Manuel Cañete, bueno, algunos que estoy viendo ahí, algunos ya se han retirado también. Y nos estaremos viendo entonces el próximo martes. Ténganos un poco de paciencia, vamos a ir editando estos videos para que ya estén disponibles en el canal. Y le vamos a hacer llegar en lo inmediato el programa de estas charlas de mayo, concretamente la del próximo martes, ¿no? Que va a ser siempre ya en nuestro horario, en nuestro día, ¿no? Los martes a las 19 horas. Bueno, sin más, entonces les agradecemos muchísimo, y Roberto, muchas gracias, a todos los amigos, y nos vemos el próximo martes. Gracias.